Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Oh, cuán grande es el amor de Dios. Él dio su vida por nosotros. Pero ¿saben qué? El amor tiene un sinónimo. Y el sinónimo de amor es perdón. Porque si tú amas a alguien, lo perdonas. Dios ama al mundo. Dio su propia vida, murió. ¿Con qué propósito? Solo hay un propósito: de perdonarnos. Su amor en su sacrificio en la cruz es la expresión de que Él nos quiere perdonar, porque Él pagó. Y ¿saben? El perdón es la más elevada y genuina expresión del amor, el perdón. En la palabra de Dios, Él se presenta como el esposo divino, como el marido celestial. Y Dios presenta a su iglesia, a su pueblo, como su esposa, como su mujer, aquí en la tierra. Quiero leer con ustedes este versículo en Oseas, capítulo 2, que lo ejemplifica muy bien. Oseas 2, versículo 16, donde Dios dice que en aquel tiempo, dice Jehová, hablando del futuro, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Bali. Isi significa mi marido y Baali significa mi Señor. Entonces lo que Dios dice aquí, que entonces ustedes ya no me dirán mi Señor, me dirán mi marido, porque Dios quiere tener esa relación. Él ya no quiere una relación con un señor, con su siervo, quiere una relación del esposo con la esposa, con el marido divino y con su mujer aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo debe ser esa relación? El versículo 19 y 20 nos dan la explicación. Dice Dios: te desposaré conmigo para siempre. Es decir, me casaré contigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Oh, esa es la relación que Dios quiere tener con su iglesia, con su pueblo. Una relación de amor, de respeto, de confianza, pero mucho más. Una relación donde reina la justicia, el juicio, la benignidad, la misericordia, la fidelidad. Dios quiere tener esta relación con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos en la tierra. Vamos a ver otro versículo para ir confirmando lo que acabamos de ver. Si ustedes buscan conmigo en el Nuevo Testamento, encontraremos que esto es una enseñanza que no solo está en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de los corintios en este momento. Y les dice: os he desposado con un solo esposo. Os he casado con un esposo. ¿Quién es? Y a ustedes, la iglesia, los he preparado para presentaros como una virgen pura a Cristo.
porque Cristo es el esposo divino. ¡Qué hermoso! Pero eso lo podemos encontrar también en otros lugares. Hasta en el Apocalipsis lo encontramos. Apocalipsis, capítulo 19, casi al final de la Biblia, encontramos que una vez más se nos presenta esta misma realidad. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Aquí está en el contexto de la alabanza celestial y del retorno de Jesucristo. Y dice aquí, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Oh, el Cordero es Jesucristo. ¿Quién se preparó? Su esposa. ¿Quién es su esposa? Su iglesia, sus hijos, su pueblo, los que creen en Él, los que han entrado en esta relación especial. Y dice el versículo 8, a ella, ¿no?, a su esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Oh, la esposa del Cordero, los santos, preparados, listos. Ahora aparecen como con vestimentas de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué representa esto? La pureza, la santidad. Eso es. Entonces el Señor se quiere encontrar con su pueblo en esta situación, así, pura, limpia, resplandeciente, reflejando su luz, una relación íntima de amor, una relación personal que cada uno de nosotros debe tener con Dios, con Jesucristo, de amor y de confianza, todos los días en comunión, hablando con Dios, leyendo su palabra, confiando en Él, hablando de su retorno cercano, diciendo que nosotros amamos a Jesús, amamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos ha creado, nos ha salvado, ha derramado su sangre allá en Golgotá, en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 54, versículo 5, también dice la misma verdad y dice, tu marido es también tu hacedor, es decir, tu creador, tu marido celestial y divino. Entonces tenemos muy claro, y hay muchos más versículos que hablan de lo mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No hay donde perderse, es un símbolo bíblico establecido por Dios. Lo encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces Dios quiere que su mujer sea así, fiel, resplandeciente. Y les cuento que el libro del Apocalipsis nos habla de esta mujer pura. En el capítulo 12 de Apocalipsis encontramos a esta mujer pura. Miren este símbolo hermoso, versículos 1 al 3. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. Sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Es una mujer que brilla de día y de noche. ¿Por qué? De día brilla el sol, su vestimento es como el sol. Y ella está bien firme, parada con sus pies sobre la luna. Y también tiene una corona de 12 estrellas. ¿Y qué es lo que brilla en la noche y ilumina la noche? Luna y estrellas. Aquí la mujer que tanto durante épocas difíciles de tinieblas en la oscuridad refleja la luz divina, como también durante el día. Y esta mujer en el versículo 2 nos revela que estaba encinta. Es decir, estaba embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Oh, la mujer estaba embarazada, estaba encinta y ya está por nacer el bebé porque ella está con dolores de parto, con la angustia del alumbramiento.
un niño está por nacer. ¿Quién? ¿Quién está por nacer? Vamos aquí en el versículo 3 y 4, vemos un gran dragón escarlata, y que en el versículo 4 al final dice que este dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién estaba por nacer de la mujer representada por las 12 estrellas? Ustedes saben, el 12 es el símbolo tanto de las 12 tribus de Israel, que conformaban el pueblo de Dios de la antigüedad, la iglesia pura, que debía reflejar esa luz divina al mundo, la mujer del esposo divino. ¿Quién estaba por nacer? Jesucristo estaba por nacer. ¿Y quién era ese dragón que se paró frente a la mujer para devorar al niño tan pronto como naciese? El diablo, a través de Herodes. Y eso en el versículo 9 ustedes pueden leer que este gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el diablo estaba muy interesado de matar a Jesucristo tan pronto como naciese, porque cuando Herodes escuchó que estaba por nacer el rey de los judíos, porque los magos vinieron del oriente, ¿recuerdan? Y preguntan, ¿dónde ha nacido? Y Herodes se preocupó mucho, dijo, pero yo soy rey. Yo estoy aquí gobernando. Este es mi imperio, el imperio romano. Esto es mi provincia. Ellos tienen que pagarme tributo a mí. No puede haber otro rey. Y entonces se dio la matanza de los niños, ¿recuerdan? Miles de niños fueron asesinados porque Herodes intentó matar a Jesucristo tan pronto como naciese. En realidad era el dragón, era el diablo, que utilizó ahora a Herodes para intentar matar a Jesús. Pero Dios intervino. Jesús pudo escapar, es decir, sus padres, porque el ángel intervino. Jesús era bebé y Jesús no murió porque Dios lo cuidó, porque tenía un plan, pero el diablo quiso poner fin al plan desde su mismo nacimiento. Ustedes saben la historia. Luego Jesús creció, llegó a ser un hombre maduro. A los 30 años se bautizó, dice la Biblia, y ahí recibió el ungimiento del Espíritu Santo, que se manifestó sobre él, y comenzó su ministerio como Mesías, como el ungido, como el Cristo, el Salvador. Y durante 3 años y medio fue predicando, sanando, enseñando, hasta que bajo otro Herodes y un Poncio Pilato, Jesús fue puesto en la cruz del Calvario, porque también el liderazgo religioso de la época no lo había aceptado, no lo había reconocido. Y así murió Jesús finalmente en la cruz, derramando su sangre por ti y por mí. Y entonces, ¿qué pasó? La Biblia dice que Él resucitó al tercer día, luego ascendió al cielo. Y de eso habla aquí en Apocalipsis 12, el siguiente versículo. En el versículo 4 estamos, y habíamos visto cómo el dragón se paró frente a la mujer, la iglesia, para devorar a su hijo Jesucristo. Tan pronto como naciese, lo intentaron con Herodes. Y ella dio a luz un hijo varón, Jesucristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo ocurrió esto? Que él fue arrebatado para con Dios y su trono. Esto ya fue después de su resurrección, cuando él ascendió al cielo, lo que cuenta en el libro de los Hechos, capítulo 1, donde estaban todos los discípulos ahí, los 12 apóstoles. Bien, en ese momento eran 11, pero luego uno se juntó, porque Judas había traicionado, ¿recuerdan? Y ellos vieron a Jesús ir al cielo, y había muchos más. Y los ángeles aparecieron y dijeron: así como le habéis visto ir al cielo, así volverá. Y aquí habla de Jesucristo como aquel que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y eso es exactamente la descripción utilizada para Jesucristo
También lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 19, donde habla de Jesucristo en el versículo 15, el Cordero, el Verbo de Dios, y que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Jesucristo, la mujer pura. Pero ¿qué pasó? La mujer pura de Apocalipsis 12, de la cual nació Jesús, sufrió una transición histórica, y entonces se dio la transición hacia la iglesia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, la iglesia cristiana. Todos aquellos que aceptaron a Jesucristo como el Mesías llegaron a ser el pueblo de Dios, del Nuevo Pacto. Pues ahora el evangelio fue a los gentiles, a los griegos, a los romanos, a todas las naciones del mundo, y se unieron y reconocieron, aceptaron a Jesús, y fueron aquellos que luego con el tiempo llegaron a ser una gran multitud de seguidores de Jesús, el pueblo del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, el cristianismo, y fue fundado a base de los 12 apóstoles. Por eso la mujer aquí en Apocalipsis 12, la mujer pura, las 12 estrellas representa por un lado la iglesia en su primera fase, las 12 tribus de Israel, como la transición hacia la iglesia en su segunda fase, el pueblo cristiano. Y saben, cuando vamos a la descripción de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, la que San Juan vio en una visión, ahí explica de que estos 12, tanto las 12 tribus como los 12 apóstoles, son mencionados aquí porque ambos forman finalmente la Jerusalén celestial. Miren aquí, la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Oh, las 12 puertas. Cada uno lleva el nombre de una de las 12 tribus. Y si vamos un poquito más abajo, hacia el fundamento, hacia los cimientos, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Oh, qué hermoso, la Nueva Jerusalén celestial. Muy bien, esto es la iglesia pura de Apocalipsis 12. Pero les cuento que Apocalipsis nos habla de una segunda mujer. Está en el capítulo 17, pero esta segunda mujer no es pura. Más al contrario, esta segunda mujer tiene relaciones prohibidas, ilícitas, y la Biblia cuenta que esta mujer llegó a ser la gran ramera del Apocalipsis. ¡Qué terrible, qué contraste! Otro pueblo de Dios, pero otra iglesia, pero no pura, no reflejando la luz, no vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, con las estrellas encima de su cabeza, sino muy diferentemente vestida. Miren esto, Apocalipsis 17, 1 y 2. El título, condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Aquí estamos hablando de uno de los ángeles que tiene una plaga. Estamos hablando en el contexto del juicio, de las plagas, castigo divino. Y uno de ellos se acerca y me dice: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Una sentencia. Después de un juicio viene una sentencia, un castigo. ¿Y quién lo pronuncia? Uno de los 7 ángeles que tiene una de las 7 plagas del Apocalipsis 16. ¡Qué tremendo! Está sentada sobre muchas aguas. Versículo 15 dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es una iglesia establecida a nivel mundial.
una iglesia, una religión, un pueblo de Dios establecido a nivel internacional. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué esta mujer, por qué esta iglesia, esta religión se convirtió en ramera? ¿Qué hizo? Versículo 2 lo explica. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué pasó? Sucedió que esta mujer, esta iglesia, llegó a ser infiel a Dios, a su esposo celestial, a su marido divino. ¿Y con quién se metió en relaciones ilícitas, prohibidas, para caer de la gracia de Dios y convertirse en la gran ramera? Dice aquí, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los presidentes, los reyes, la política mundial, la política terrenal. La iglesia se metió con el Estado. La iglesia buscó los favores temporales, el poder aquí en la tierra, influencia, cargos, control. Entonces se desligó de su marido divino y se metió con los reyes de la tierra. Eso es la fornicación apocalíptica. Por eso iglesia y Estado no se deben unir. Iglesia debe hacer su cosa, el Estado debe hacer su cosa. La religión por un lado, la política por otro. No deben unirse. Si se unen, se convierte en la relación prohibida, ilícita, que Dios considera la fornicación apocalíptica, y se convierte en una ramera una iglesia cuando llega a ser iglesia estatal. ¿Por qué? Porque ahora, como religión estatal, emite leyes, decretos, y entonces también leyes religiosas. Se desaparecen las libertades religiosas, y entonces hay persecución. Ya no hay libertad de expresión, de fe, de conciencia. Por eso Dios lo condena. Por eso también las consecuencias de la gran ramera lo podemos ver en todo el capítulo 17. Les quiero resaltar un punto en el versículo 6. Vi a la mujer, a esta mujer, la gran ramera, esta iglesia, unida con el Estado, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué la ve ebria? Es decir, embriagada, porque ha derramado la sangre de los inocentes que perseguía por su unión iglesia-estado. Porque no había libertad religiosa, derramó sangre inocente de los santos que no estaban de acuerdo, que dijeron: esto es la gran ramera, no está bien lo que está pasando. Fueron perseguidos. Entonces, eso es algo muy triste, algo muy delicado. Y el versículo 5, vamos primero al versículo 3 y 4 para ver cómo está vestida. Me llevó en el espíritu al desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Tenía 10 cuernos, dice. Es decir, aquí esta mujer la destaca, por un lado, de que ella controla la política, porque una bestia en profecía, si ustedes leen Daniel capítulo 7, representa un reino o un imperio. En Daniel 7 ustedes ven 4 bestias salir del mar, una tras otra. Un león, un oso, un leopardo y una bestia terrible, espantosa. 4 bestias del mar. Aquí vemos que esta mujer monta la bestia, es decir, la controla. La religión controla la política, porque quien maneja el destino de una nación, de un imperio, ¿es el jinete o es el caballo? Es el jinete, que está sentado encima. Dice: por aquí vamos, por allá vamos. Entonces maneja. La mujer maneja la política, y por eso llegó a utilizar el poder del Estado, los ejércitos, para llevar adelante las inquisiciones y las persecuciones contra aquellos que creían diferente. Y es por eso
que está con muchos nombres de blasfemia, porque a Dios no le gusta esto. Con razón la denuncia como una gran ramera, que le fue infiel a Dios. Y ahora comete estas atrocidades y barbaridades contra otros hijos de Dios. Y miren lo que pasa aquí en el versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones, de las inmundicias de su fornicación. Oh, esta mujer está bien vestida, con vestimentas ricas, atrayentes, púrpura, escarlata. ¿Y qué tiene? Mucha riqueza, oro, plata, cáliz de oro. Es decir, tiene una apariencia externa de mucho poder, mucha riqueza, mucha influencia, que lamentablemente consiguió también después de matar a los santos, apropiándose de sus cosas. Además, ya que está junto con el Estado, pues aprovechándose y abusando y recibiendo muchos privilegios, muchas riquezas, muchas tierras, muchos edificios, muchas bienes raíces en todo el mundo. Llegó a ser poderosa. Está vestida, pero no como la mujer de Apocalipsis 12. ¿Cómo estaba vestida la mujer de Apocalipsis 12? Con el sol. Jesucristo se representa en la Biblia como el sol. Cuando resplandece, como la estrella de la mañana, nace en nuestro corazón, que nos ilumina. La palabra de Dios, que es como una lámpara a nuestros pies, que guía nuestros pasos. Pero esta otra mujer, no está vestida de luz. Ella está vestida solamente de riquezas, de oro, plata, púrpura, poder, cáliz, oro. Muy atractiva, muy atrayente. Muchos la siguen porque mucha gente no busca los valores espirituales. Justicia, santidad, bondad, misericordia, amor, paz, fe. Muchos buscan riqueza, poder, grandes ventajas terrenales, influencias, estatus sociales, títulos, y están realmente enfocados en lo externo, en lo superficial, en la riqueza, en conquistar el mundo y no en conquistar el cielo. ¿En cuál de las dos mujeres debemos estar nosotros? ¿La de Apocalipsis 12 o la de Apocalipsis 17? Debemos estar en la mujer de Apocalipsis 12, porque la de Apocalipsis 17 tiene un problema más. Está en el versículo 5. Después de describir su apariencia, en su frente lleva un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Oh, ¿qué nombre lleva esta mujer caída de la gracia divina, infiel a Dios? ¿Qué nombre lleva? Babilonia. ¿Dónde? En su frente. La frente representa el carácter, su forma de ser. ¿Y qué significa Babilonia? Babilonia significa confusión. Es una iglesia, una religión que trae confusión a los moradores de la tierra. Una confusión espiritual y religiosa muy grande, de tal manera que enceguece la vista de tantas personas que confían en ella, porque dicen: oh, está poderosa y muy rica, entonces debe ser la verdadera. Dios la ha bendecido, mira cuán rica es, cuán poderosa es, cómo maneja los gobiernos, mira cómo maneja la historia y los ejércitos. Y lo ven como un aparente indicio, una justificación de que debe ser de Dios, cuando es justamente lo opuesto. Confusión, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. ¡Qué terrible! ¿Saben? Yo les quiero contar ahora algo muy interesante. Acabamos de ver una razón cómo la iglesia llegó a unirse con los reyes de la tierra en una relación ilícita y convertir y ser la gran ramera y
y hacer la fornicación apocalíptica. Acabamos de ver esto. Lo vamos a profundizar un poquito más en la historia, porque fue en el año 313 cuando el emperador Constantino en el Imperio Romano decretó el Edicto de Milán. ¿Escucharon del Edicto de Milán? Hasta esa época, durante 300 años, desde Cristo hasta el 313, los cristianos estaban bajo persecución en el Imperio Romano. Fueron perseguidos por un lado por el Imperio Romano, por otro lado también muchas veces por los judíos al inicio, y estaban bajo persecución. Pero en el año 313 vino un emperador Constantino y dijo: vamos a hacer un edicto de Milán y a partir de ahora los cristianos son reconocidos, ya no persecución. Ya no queremos persecución en el imperio, hay que unir el imperio. Paganos, cristianos, que sean amigos. Y entonces, con este edicto de Milán, comenzó un proceso que llegó a su conclusión en el año 380, bajo el emperador Teodosio. Y el emperador del Imperio Romano, Teodosio, en el 380 sacó otro edicto, el edicto de Tesalónica. Y en el edicto de Tesalónica, él dijo: el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. Y ahí se consumió la fornicación apocalíptica, porque el cristianismo llegó a ser iglesia oficial del Imperio Romano. Es impresionante lo que pasó en la historia. Y por si acaso, como consecuencia de estos dos pasos, también se dictaron las primeras leyes religiosas en contra del sábado y en favor del primer día de la semana, que era antes el dies solis, el día del sol en latín. Porque justo después de que Constantino hizo lo del edicto de Milán, unos pocos años después, en 321, Constantino sacó la primera ley del día del sol en el Imperio Romano, de que el primer día de la semana tiene que ser día obligatorio de descanso. En aquel entonces todavía no se llamaba Día del Señor, no se llamaba todavía domingo, se llamaba Día del Sol. Porque siempre ese día fue adorado por los paganos del Imperio Romano y los imperios anteriores como el Día del Sol, porque adoraban al Sol. En vez de adorar al Creador, adoraban al Sol. Y entonces, en el año 383, 3 años después que la iglesia se volvió el cristianismo religión oficial del Imperio Romano, Teodosio dijo: pero esto suena muy pagano, Día del Sol. Cambiémoslo de dies solis a dies dominicus en el latín. Entonces ya no Día del Sol, ahora Día del Señor. Y ya que el español proviene del latín, tradujeron dies dominis, lo tradujeron, o dominicus lo trajeron en domingo. Y hoy en día, oh, domingo, qué bonito el Día del Señor. Pero no el Día del Señor Jesucristo, el Día del Señor Sol del Imperio Romano. La confusión total, Babilonia, confusión. La gente está en la religión, en la iglesia romana, pensando que es la iglesia del Señor establecida a nivel mundial, poderosa, con buenas relaciones políticas, donde los presidentes del mundo van y piden consejo, y piden apoyo, y piden mediación. Y entonces la humanidad, creyendo que eso debe ser una prueba de que es iglesia de Dios, cuando han sido enceguecidos por la apariencia externa de la gran ramera del Apocalipsis. Ok, eso fue una razón por qué la iglesia llegó a ser la gran ramera del Apocalipsis. Pero hay una segunda más que les quiero contar ahora, que es muy didáctica, muy práctica, muy fácil de entender. Y es algo que todavía no se habla mucho. Y ahora les quiero presentar esto. En la Biblia dice que Dios es amor.
Y Dios demuestra su amor para con nosotros en que Él da su vida por nosotros. Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Oh, cuán grande es el amor de Dios. Él dio su vida por nosotros. Pero ¿saben qué? El amor tiene un sinónimo. Y el sinónimo de amor es perdón. Porque si tú amas a alguien, lo perdonas. Dios ama al mundo. Dio su propia vida, murió. ¿Con qué propósito? Solo hay un propósito: de perdonarnos. Su amor en su sacrificio en la cruz es la expresión de que Él nos quiere perdonar, porque Él pagó. Y ¿saben? El perdón es la más elevada y genuina expresión del amor, el perdón. Les pregunto, ¿cuánto cuesta el perdón? ¿Cuánto cuesta el perdón? Les cuento, por un lado el perdón cuesta todo. ¿Saben por qué? Porque cuesta la vida del Hijo de Dios. Cuesta la vida de Jesucristo. Cuesta la vida del Creador. El Creador ha creado todo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale el perdón? El perdón vale todo. Todo. No vale $1,000,000, no vale 1,000 millones, no vale todo un país entero, vale el universo entero. Vale la vida de Dios. Tanto vale el perdón. Ahora les pregunto, pero a la vez, ¿cuánto nos cuesta el perdón? A ver, ¿cuánto tenemos que poner para alcanzar, para recibir? A ver si nos alcanza en la billetera, en la tarjeta. ¿Será que nos alcanza? ¿Cuánto cuesta para recibir el perdón de Dios? No cuesta nada. Porque el perdón de Dios es gratuito. No cuesta ni un centavo. Es un don, es un regalo de Dios. El más rico de la tierra, el más pobre, no importa, puede acceder al amor de Dios, al perdón de Dios, y no le cuesta ni un centavo, es gratuito y es accesible ahora, si tú le pides. ¿No son buenas noticias estas? Así que el perdón, ¿cuánto vale? Por un lado vale todo, es impagable, no se puede pagar jamás. Pero por otro lado, no tienes que gastar ni un centavo porque es gratuito. Y eso es lo que pasó en el versículo más famoso de la Biblia, de Juan 3:16. Yo creo que muchos conocen de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Tanto fue el amor de Dios para con la humanidad, para que entregó su Hijo. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Para que si nosotros creemos en Él, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, tengamos vida eterna. ¿Y qué? ¿Cuánto cuesta? No cuesta nada. Solo cuesta la fe nuestra, la decisión, aceptar por fe, humildemente, arrepentirnos. Perdóname, Señor, he pecado, soy pecador, soy malo. Cámbiame, transfórmame, perdóname, entra en mi vida, por favor. ¿Y sabes lo que va a hacer el Señor? Te va a decir, claro, te perdono. Por eso he muerto en la cruz por ti, por eso he venido al mundo. Por eso he abandonado el cielo. Por eso he derramado mi sangre, por eso he sufrido por ti. Por eso soy un carpintero fuerte, dice Jesús. Porque solo un carpintero fuerte, hablando simbólicamente, puede cargar el pecado nuestro. Jesús no era débil, era fuerte. Solo así pudo Él cargar con el pecado del mundo que vino sobre Él. Tu pecado, mi pecado. Entonces, ¿saben? Antes hemos visto que no hay mayor expresión del amor que uno ponga su vida por sus amigos. Lo que hizo Jesús. Pero Jesús hizo mucho más. Porque existe una expresión mayor al amor
de Dios al amor de dar su vida por sus amigos. ¿Saben cuál es la única expresión mayor que tú dar tu vida por tu amigo? ¿Saben cuál es? Dar tu vida por tu enemigo. Eso sí es un nivel de perdón y de amor incomprensible. Quizás alguien de ustedes podría dar su vida por un ser querido, una madre por su hijo, un padre por su hijo, no sé, una hija, un esposo quizás por su esposa. Quizás alguien pueda por amor dar su vida. Pero ¿quién estaría dispuesto a dar su vida por un enemigo? Y eso hizo Jesús. Miren lo que dice Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? Cuando aún éramos hijos de ira, rebeldes. Éramos aún desobedientes. Éramos traicioneros. Éramos pecadores. No creíamos en Él. Y a Él ya murió por nosotros en la cruz. Eso es la máxima expresión de amor. Él murió en la cruz. A los que estaban crucificándole, perdónales porque no saben lo que hacen. Hasta esas murió también por el soldado que le clavó la lanza. Él moría por esos soldados que se hacían la burla de él, que estaban repartiendo suerte para su ropa, los que le habían puesto corona de espinas. Jesús murió por ellos más. Cuán grande es el amor de Dios, infinito, incomprensible. Y eso es la expresión máxima del amor. ¿Saben? Hay muchos versículos que nos hablan de esto. Primera de Pedro 4:8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor resuelve el problema del pecado. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Porque amor significa misericordia, amor significa perdón. Miren esto, Salmos 103, 8 al 12. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en amor. No ha tratado con nosotros según nuestras iniquidades, ni nos ha pagado según nuestros pecados, sino en su infinito amor nos ha brindado el perdón. Ahora, una vez más, lo hemos dicho varias veces, ¿cuánto vale, cuánto cuesta el perdón? Y hemos dicho que no cuesta nada, que es gratuito. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 22, versículo 17. Al final de la Biblia, casi últimos versículos, dice, el Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, digan, ven. Es decir, nosotros también debemos invitar. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios llama, la iglesia llama, nosotros los miembros debemos llamar. Ven, ven, ven. Hay agua de vida para ti, gratuitamente. Lo mismo en el Antiguo Testamento, Isaías 55, versículos 1 al 7. Ahí nos habla misericordia gratuita para todos. A todos los sedientes dice, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid. Mira, justamente lo explica, los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en Apocalipsis 21, versículo 6, una vez más, Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. ¿Y qué dice Jesús? Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. El perdón de Dios no cuesta nada, es gratis. Una mujer, cuando ama a un hombre, le da su amor gratuitamente.
Pero ¿qué pasa cuando una mujer vende a un hombre su amor por dinero? ¿Qué pasa? Se convierte en una ramera. Ya no es amor. Ahora es una transacción comercial. Ahora ya no es amor. Ahora es comercio, es interés, es un negocio. Así una mujer que vende el amor por dinero, ya no es el amor verdadero, ahora es un amor falso. Y ahí la mujer se convierte en una ramera. Y eso es lo que dice la Biblia cuando habla de Apocalipsis 17, cuando esta mujer se convirtió en la gran ramera. Es la iglesia, no solo porque tuvo relaciones ilícitas con la política terrenal, sino también porque históricamente vendió por dinero el amor como mujer, como iglesia. Porque vendió el perdón divino. Eso ocurrió durante la Edad Media. ¿Escucharon ustedes hablar de la venta de las indulgencias? Cuando la iglesia decidió, cuando el obispo de Roma decidió, el papa decidió vender el perdón de los pecados por dinero, es decir, vender el amor divino expresado en el perdón por plata. Y así envió el papa León X, si no me equivoco, a Tetzel a Alemania. Tetzel era un recaudador para Roma, papal. Y Tetzel viajó por toda Alemania recaudando dinero, vendiendo el perdón de los pecados, que se llamaban las indulgencias. Y decía, si tú metes tu talento, tu dinero en la caja, el alma va a salir y brincar hacia el cielo. Ya no va a tener que sufrir en el purgatorio. Los pobres seres queridos que están en el infierno, en el purgatorio. Purgatorio no existe en la Biblia, fue uno de los inventos de Roma. Entonces, pero si tú pagas y traes tu platita, entonces te compras una indulgencia y tu ser querido que ahorita está sufriendo en el fuego, él puede ir al cielo. Se puede arreglar todo, ya no tiene que sufrir. Así que trae tu platita. Oh, tu madre ha fallecido. Oh, tu abuelito. Oh, algún hijo. Oh, está ahorita sufriendo las llamas del infierno. Pero si tú ahora traes platita, te voy a vender indulgencia y entonces su alma no va a tener que sufrir en las llamas y se va a ir al cielo. Y la gente no conocía, no sabía de la Biblia, no sabía de las Sagradas Escrituras. Y la gente era ignorante y confiaba en sus líderes religiosos. No había traducción de la Biblia. La gente era analfabeta. Y entonces la gente con toda su fe trajo la plata. Sí, por favor, mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mi mamá, mi hijo, etc. Aquí está plata, por favor. Aquí no puedo comprar estas indulgencias para que sufra menos tiempo en las llamas del fuego. Así Roma comercializó con el amor divino que se expresa en el perdón gratuito. Y cuando una mujer vende el amor, se convierte en ramera. Es lo que pasó con la iglesia. Por eso también ella es la segunda razón por la cual ella se convirtió en la gran ramera del Apocalipsis. Porque históricamente, no me estoy inventando, busquen indulgencias. Vendió el amor de Dios para comprar la salvación. Con dinero. Para comprar el cielo, para comprar salir del infierno, como si yo pudiera poner ahí platita y salvarme de esa manera. Yo no necesito Jesús, ni arrepentirme, ni confesar, ni hacer la voluntad de Dios. Solo necesito plata y ¡pum! No, pues, así no funciona la salvación. Y eso es la iglesia oficialmente. Y entonces los reformadores, cuando vieron eso, denunciaron a la iglesia medieval en el oscurantismo como la gran ramera. Dijo Lutero y los otros grandes reformadores protestantes comenzaron a protestar. Lutero, Calvino, Melanchthon, Hus, muchos otros también. Protestaron y dijeron, eso no es correcto porque
uno se salva no por obras, sino por la fe. No por obras, ni por dinero, ni por lo que yo pueda hacer. Aunque yo camine todo el día de rodillas, eso no me va a salvar. Lo que me va a salvar es creer en Jesucristo. Es aceptar por fe su don gratuito, lo que Él hizo por mí en la cruz. Y entonces comenzó la reforma protestante. Ahí también estaba Karlstadt, otro reformador junto con Lutero. Y clavó Lutero las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, diciendo: el justo vivirá por la fe. ¿Y por qué se enojó tanto Lutero? Él era doctor de teología en la iglesia católica romana. ¿Por qué se enojó tanto? Porque el vaso ya rebalsó cuando él vio que Tetzel estaba vendiendo el perdón. Dijo: no puede ser, esto ya es el colmo, es una barbaridad total, una tergiversación total de las Sagradas Escrituras. Y ahí hubo la ruptura de la iglesia, comenzó el protestantismo, comenzó a protestar. Ahí Roma se enojó mucho. En vez de reconocer: nos hemos equivocado, sí, no debemos vender indulgencias. En vez de hacer eso, lo excomulgaron a Lutero y a Karlstadt y a muchos otros reformadores y comenzaron una feroz persecución contra esos herejes, diciendo: ¿cómo es posible que no acepten la autoridad de la iglesia? Y entonces comenzó la reforma protestante. En esa época, los protestantes habían reconocido que Roma es el anticristo, es la gran ramera del Apocalipsis. Y eso es lo que predicaban y creían firmemente. Y entonces entre todos los protestantes reconocieron el segundo de los 10 mandamientos de Éxodo 20, donde dice que no debemos tener imágenes ni honrarlas en lo relacionado a lo religioso, lo espiritual. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento dice que solo debemos adorar a Dios, y el segundo dice: no debemos adorar imágenes, ni tenernos, ni inclinarnos a ellas, ni honrarlas. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios verdadero en el cielo. Y Dios dice: porque yo soy celoso. Ustedes léanlo, Éxodo 20, segundo mandamiento. Dios dice: porque yo soy celoso. ¿Por qué es celoso Dios en el contexto de las imágenes? Porque si el creyente, si el que dice ser hijo de Dios, si la iglesia, en vez de orar a Dios y buscar el favor de Dios, va a las imágenes. ¿Quiénes están representados en las imágenes? Los santos, la Virgen María. Si vamos hacia ellos para pedir nuestros favores, como si fuesen mediadores, Dios se pone celoso en el cielo porque dice: yo soy el Padre espiritual, a mí deben acercarse. Y el único mediador, dice la Biblia, es Jesucristo, hombre. El único nombre dado en la tierra como intermediario. El único que conectó la tierra con el cielo, que hizo una escalera que se llama Jesucristo, por la cual suben simbólicamente y bajan los ángeles. El único. Entonces Dios se pone celoso cuando, en vez de buscarle a Él, buscamos a las imágenes. Y claro que se pone celoso. Es como un esposo y su esposa ya no va con él, sino va tras otros santos por ahí. Imagínate eso, en vez de estar con el esposo divino, celestial. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, el segundo mandamiento lo entendieron muy bien en la Reforma Protestante, pero lamentablemente no reconocieron el cuarto mandamiento del sábado, aunque pudieron haberlo hecho, porque estaba ahí un reformador que se llamaba Karlstadt, que estaba en la misma Universidad de Wittenberg y que un año antes de Martín Lutero había también clavado sus tesis. Ambos fueron expulsados juntos, excomunicados ahí por Roma. Y no solo eso, ambos trabajaban juntos en la Reforma, pero este otro, que se llamaba Karlstadt, que era el docente de Martín Lutero, no solo había reconocido el segundo mandamiento, sino también había reconocido el cuarto mandamiento, el del Santo Sábado.
Y comenzó a guardar el sábado en la iglesia de Wittenberg y le habló a Lutero y le habló a todo el mundo. No debemos solamente volver al segundo mandamiento y levantarlo a su posición. También debemos volver al cuarto mandamiento, al santo sábado. Pero Lutero no lo aceptó. Y cuando estaban vendiendo el perdón, las indulgencias, vino un teólogo que se llamaba Eck. Y él quería hacer un debate con Lutero en la universidad en el este de Alemania, de Leipzig. Y ahí estaban Lutero y el teólogo católico Eck. Y entonces Eck le dijo a Lutero, Lutero, tú deberías guardar el sábado. Estoy hablando ahora de mis palabras. Porque la iglesia cambió la autoridad del sábado al domingo. Al tú guardar el domingo, aceptas la autoridad de la iglesia. Deberías guardar el sábado. Inclusive eso pasó. Así que Lutero escuchó por dos diferentes fuentes la verdad del sábado. De su colega, que era su catedrático Karlstadt, que le dijo, hay que volver al sábado, y Karlstadt guardó. Y Lutero lo escuchó inclusive de la oposición, del teólogo Eck, allá en su debate, y él le dijo, tú no deberías guardar el sábado porque eso es mandamiento de la Iglesia Católica Romana. Pero aún así Lutero 2 veces lo escuchó y no lo aceptó. Si Lutero hubiese aceptado también el segundo mandamiento como Karlstadt lo hizo, toda la historia hubiese sido diferente. No seríamos nosotros solos adventistas del séptimo día. Todo el protestantismo guardaría el sábado, porque es el día del Señor bíblico, histórico, profético. No ha sido cambiado nunca. Todos los supuestos argumentos para decir que el domingo es el día del Señor, si uno los estudia en su contexto, colapsan. Porque no tienen respaldo. Es una ley de la autoridad romana de haber cambiado el sábado al domingo. Eso es lo que también decía la profecía de Daniel 7:25, cuando hablaba de este poder, el cuerno pequeño, la bestia del Apocalipsis, el anticristo, la gran ramera. Decía acerca de este poder en Daniel 7:25 que este poder cambiaría los tiempos y la ley de Dios. Y cambió, sacó el segundo mandamiento fuera, el de las imágenes, quedaron solo 9. El 10º lo dividió en 2, el del no codiciar. Y si ustedes comparan, eso es una tarea que les doy para sus casas, abran los 10 mandamientos en Éxodo 20 y abran los 10 mandamientos en el Catecismo Romano y comparen. Y van a ver que no son igual, porque en el Catecismo Romano el segundo mandamiento de las imágenes está eliminado y el 10º del no codiciarás está en 2 para que nuevamente sean 10. Y si ustedes ven, eso es el cambio de la ley. Pero la Biblia dice que el cuerno pequeño cambiaría los tiempos y la ley. El único tiempo que ustedes encuentran dentro de los 10 mandamientos es el sábado del 4º mandamiento, de Éxodo 20. Comparen Catecismo, Biblia, y van a ver el 4º mandamiento bíblico, ya que el segundo fue sacado, llegó a ser el 3er mandamiento en el Catecismo. Y ahí ya no dice del sábado, ahí simplemente dice, guardarás las fiestas. ¿Y a qué fiesta se refiere? ¿Cuál es la fiesta? ¿Qué día descansa la iglesia romana? El domingo, el primer día de la semana. El que se popularizó cuando la iglesia cayó de la gracia divina y se convirtió en la gran ramera, cuando hizo la fornicación apocalíptica, se hizo iglesia estatal bajo Constantino y bajo Teodosio. Y luego emitió la primera ley de la imposición del primer día de la semana. Es de ahí donde surgió. ¿Saben? La Biblia dice, Juan 14, versículo 15, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos a Dios, guardaremos sus 10 mandamientos, no las que cambió Roma. ¿Saben? Roma lo cambió. Roma no ama a Dios, no ama a Jesús. Porque si amaría, no hubiese cambiado los tiempos y la ley. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Roma no ama a Dios, porque no guarda sus mandamientos.
Y ahora es algo muy curioso que les voy a decir. ¿Saben lo que es lo opuesto al amor? ¿Qué es lo opuesto al amor? A ver, agarren la palabra amor y den la vuelta. Roma. Roma es lo opuesto al amor. Cambió los tiempos y la ley. Vendió por dinero lo que es gratuito. Se atrevió a hacer eso. Luego, en vez de reflexionar, persiguió a los supuestos herejes, porque solo querían volver a las sagradas escrituras, a las enseñanzas bíblicas de Jesús. Y entonces surgió ese protestantismo, lamentablemente volviendo solo al segundo mandamiento, y el cuarto sigue siendo pisoteado hasta el día de hoy por el mundo cristiano en la generalidad. Solo quedan pocos que aún guardan el cuarto mandamiento, el Santo Sábado. Y por eso debemos nosotros predicarlo y enseñarlo. Es tremendo lo que pasó. Dios nos ama infinitamente. Y Él solo quiere lo mejor para nosotros. Y si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Quiero tener una relación con ustedes íntima, como un esposo celestial, con su iglesia, como el marido divino, con su pueblo. Debemos ser de la iglesia de Apocalipsis 12, la pura, revestida del sol de la palabra de Dios, firmemente sobre la luna de las profecías de las Sagradas Escrituras, con la corona de 12 estrellas, iluminando las enseñanzas de los apóstoles de la Biblia. ¿Saben lo que guardaron los 12 apóstoles? El Santo Sábado. Pronto vuelve Jesucristo. En un futuro habrá la Jerusalén celestial de la que hemos leído en Apocalipsis 21. Y ahí debemos estar por siempre, en un mundo mejor, donde reina la justicia, el amor, la santidad, la verdad. Somos muy privilegiados de conocer la verdad histórica, bíblica, profética. Dios nos dio este gran privilegio. Debemos compartirlo para que otros escuchen, otros entiendan, otros salgan de la gran Babilonia, otros salgan de esas instituciones religiosas confundidas, emborrachadas, embriagadas, porque ya no pueden ver claramente la verdad. Y eso es lo que debemos hacer, ese es nuestro llamado. Que Dios nos bendiga a todos con este conocimiento. Amén. Vamos a